Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues seguimos con el sacrificio. Yo aquí me estoy fijando en un cuadernito que es de un autor, que era sus autores espirituales, se titula La Eucaristía. José Rivera Ramírez es un sacerdote de Toledo que ya falleció hace unos cuantos años, 30 y pico por ahí, y la verdad que murió con fama de santidad y seguramente era santo. Y tienen cuadernitos que, bueno, ahora mismo no es que están publicados, pero así a nivel... Pero vamos, que yo creo que habría que rescatarlos, ¿no? Y aquí él habla en uno de ellos, en el de la Eucaristía, de propiamente lo que es el sacrificio, ¿no? Y yo pues me fío en él porque es quizá de las personas que más me ha dado luz acerca de lo que es incluso la misa. Este cuaderno de la Eucaristía, la verdad que no tiene desperdicio acerca de la misa. Yo cada vez que lo leo me abre nuevos horizontes. Vamos, me quedo... No me canso de leerlo. Bueno, esto es una cosa personal, ¿no? Bueno, pues nos dice José Rivera que el sacrificio es una acción, propiamente es una acción del Espíritu Santo que hace sagrado. Ya lo hemos dicho, el sacrificio es lo que hace sagrado, lo que nos lleva al dominio de Dios. Por eso, repito, está muy unido con la palabra sacramento y por eso el santo sacrificio de la Eucaristía se le llama sacrificio, bueno, porque lo es, y aparte es sacramento, porque es el medio sagrado con el cual nos asociamos a Jesucristo en su obra de redención. Somos redimidos y somos somos santificados, somos nosotros consagrados, hechos sagrados, ¿no? Y así el sacrificio de Cristo, ¿en qué consistió? En que Él fue elevado en la cruz, movido por el Espíritu Santo y resucitó. Fijaos, Él fue movido por el Espíritu Santo, elevado en la cruz, crucificado, y resucitó. Es decir, que el sacrificio de Cristo incluye su resurrección. Esto es interesante. El sacrificio, por lo tanto, no es solo la cruz, nos dice José Rivera, no es solo el sufrimiento, sino que también integra la resurrección. Ya, esto nos trae como ya buenas noticias, ¿no? Y así nos dice él, que ya lo he dicho, identificar simplemente sacrificio con sufrimiento no es exacto. Jesucristo ha querido integrar su sacrificio con la cruz, con el sufrimiento, y por lo tanto desde entonces nuestro sacrificio también se asocia al sufrimiento. Pero no todo el sufrimiento es sacrificio y no todo el sacrificio es sufrimiento. El sacrificio viene del amor en sí mismo, ¿no? Del amor de Dios por nosotros. Y así, a mí esto me encanta, nos dice José Rivera, un santo en éxtasis se está sacrificando. Qué bonito es esto, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo un santo en éxtasis? O uno no santo que ha recibido la gracia del éxtasis, ¿no? Bueno, normalmente el éxtasis se suele recibir cuando uno tiene cierto grado de unión con Dios. Bueno, pues, ¿qué está haciendo? Nada. Una persona en éxtasis, un santo en éxtasis, está recibiendo continuamente una gracia muy gratificante del Espíritu Santo, muy transformante, muy gozosa del Espíritu Santo. No está haciendo nada como tal, lo describe claramente Santa Teresa, San Juan de la Cruz. En el éxtasis es una acción totalmente pasiva del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros solo nos hemos dispuestos, pero una vez si hemos recibido esa gracia, los que lo han recibido, es una acción pasiva y no supone ningún esfuerzo por parte de quien lo recibe. Y sin embargo, el santo que recibe el éxtasis está sacrificando, está siendo santificado, está siendo llevado al dominio de Dios. Fijaos qué buena noticia. Otro caso, nosotros que no hemos recibido el éxtasis, pero que vamos a la oración y que no sabemos, estamos un poco aburridos, bueno, pues vamos a orar un poco, vamos a leer la Biblia en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo, para conocer más a Cristo, para unirnos más con Él, para amarle más en el amor, ¿no? Bueno, pues nos estamos sacrificando, nos dice aquí Jesús, nos dice aquí José Rivera. Movido por el Espíritu Santo, estoy bien, lo paso bien en la oración y sin embargo me estoy sacrificando, estoy siendo sacrificado y estoy siendo santificado, estoy siendo introducido en el dominio de Dios. Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Y así, el sacrificio
integra la cruz porque Jesús lo ha querido y porque ciertamente hay otras razones, desde luego porque Jesús lo ha querido, pero no es como tal la cruz, no es como tal el sufrimiento. ¿Por qué integra el sufrimiento, el sacrificio muchas veces? Por nuestra propia naturaleza herida por el pecado, nuestras propias malas tendencias de las cuales ya hemos hablado tanto. ¿Qué sucede? Que sí o sí tenemos que luchar, y a esta lucha contra nuestras malas tendencias supone a veces un esfuerzo, un sufrimiento, ¿de acuerdo? Un dejar al lado cosas que no nos convienen. ¿Para qué? Para ir a las cosas de Dios. Un luchar con nuestra propia asidia, que es un pecado capital, o pereza espiritual. Aquí me recuerdo mucho, por ejemplo, cuando dice la gente, no, es que cuando somos niños, no, es que yo me aburro yendo a misa. Bueno, aquí tenemos que revisar no solo cómo se celebra la misa, no solo el ambiente de la misa, que a veces es verdad que está muy contaminado como de rutina y de de asidia, de pereza espiritual por parte de quien lo celebra o bien por parte de los que participan, sino mi propia actitud. Muchas veces estamos tentados del demonio del mediodía, que es el demonio de la pereza espiritual, por la cual todo lo que viene de Dios nos produce rechazo, nos produce aburrimiento, nos produce cansancio. Bueno, pues eso es o una tentación del demonio meridiano, que se le llama así, y la tentación como tal se llama de asidia, o directamente caer en ese pecado. Entonces, como tal, luchar contra esta pereza espiritual supone un esfuerzo al principio, no siempre tiene por qué ser nuestra vida un esfuerzo espiritual, siempre hay sufrimiento, eso desde luego, pero cuanto más nos unimos con Dios, no quiere, la gran noticia que dice aquí, por ejemplo, José Rivera, cuando un santo recibe el éxtasis, no está siendo santificado, está siendo sacrificado, puesto con una mayor unión en el dominio de Dios, de la divinidad, siendo divinizado él mismo, y no por eso le está suponiendo un esfuerzo, y eso es una gran noticia. Es decir, que mientras más nos introducimos en la vida de Cristo, cosas que a lo mejor antes nos costaban, una obra de caridad que antes nos costaba mucho, por ejemplo, la famosa Santa Teresa de Calcuta, pues yo supongo que le habrá costado muchas veces introducirse, como dice ella, en los agujeros de la gente, de la humanidad, en los agujeros más pobres, pues yo leo descripciones, gente llena de gusanos, y eso pues cuesta de primeras, ¿no? Pero yo también creo que habrá recibido en algún momento ciertas gracias en el que eso ya no se le hace costoso, porque como ve a Dios detrás, pues sí, a lo mejor le supone un pequeño esfuerzo, pero no tanto como a lo mejor nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque su unión con Jesucristo es tal que está viendo más allá, está viendo a Jesucristo en la persona de ese pobre, y lo que le pueda costar es mucho menos de lo que parece. ¿Veis cómo a veces el esfuerzo no es tanto? Hay veces que sí, el esfuerzo es en la unión con Cristo, es mayor, es el mayúsculo, y nos ponemos en Getsemaní, Jesucristo, que es el Hijo del Padre, la palabra del Padre encarnada, el amor de Dios por excelencia, quien habita el amor de Dios por excelencia, el Espíritu Santo, tomó un grandísimo sufrimiento y se estaba sacrificando. Ahí tenemos Getsemaní, tenemos la cruz. No solo un sufrimiento exterior corporal, sino sobre todo y principalmente un sufrimiento interior afectivo espiritual. Y ahí tenemos a la Virgen al pie de la cruz, que está sufriendo inmensamente con esa espada que le traspasa el alma, le traspasa el corazón, y que hasta la resurrección se prolonga, hasta la resurrección de su Hijo, un sufrimiento interior profundísimo que nosotros no podemos llegar ni a atisbar, y que estamos llamados a vivir en comunión con ellos. Este es un sufrimiento real que también es un sacrificio y que se deriva de una unión más profunda con Cristo. Bueno, pues no sé si estoy liando las cosas o las estoy aclarando, pero el asunto es que el sacrificio como tal es todo aquello que nos introduce en el dominio de Cristo. Supone un don, un sacrificio supone un darse. Por eso cuando Jesús dice, este es mi cuerpo que se ofrece por vosotros, mi sangre derramada por vosotros, hay un sacrificio espiritual de Cristo, mi sangre y corporal, pero es su interior que se ofrece, y su sangre también es su vida íntima, su interior que se ofrece.
que se derrama por nosotros. Bueno, pues un sacrificio también supone un entregar, un dar al Padre. Jesucristo se ofrece al Padre por nosotros en beneficio nuestro. ¿Veis? Vamos entrando bastante ya en lo que es el concepto del santo sacrificio de la misa, el sacrificio eucarístico. Nos tenemos que fijar, cuando aplicamos la palabra sacrificio a nuestra propia vida, voy a hacer un pequeño sacrificio, esta separación de esta persona supuso un gran sacrificio, esta muerte. Nos tenemos que fijar sobre todo y principalmente en el sacrificio de Cristo, que es en el que da la verdadera medida a nuestros propios sacrificios, porque el verdadero sacrificio es el de Cristo y los nuestros son verdaderos sacrificios o no lo son en absoluto, en la medida que se unen al de Cristo o no se unen al de Cristo. Por eso nos tenemos que fijar en el sacrificio de Cristo. Es Cristo quien me ofrece a mí, unido al Espíritu Santo, en la misa, ¿de acuerdo? Es Cristo quien se une a mí y uniéndose a mí en la misa, en el sacrificio de la misa, me está sacrificando a mí, me está haciendo santo y siendo introducido en el dominio de Dios, en el dominio del Padre, en la unión del amor que es el Espíritu Santo. Y así, ¿qué es lo que quiere Jesús? Quiere transformarnos, como uniéndonos a sus propios sacrificios. Quiere que nos dejemos transformar por el Espíritu Santo, como Él se ha hecho transformar por el Espíritu Santo y ha sido elevado, crucificado en la cruz y resucitado por obra del Espíritu Santo. Y así quiere que nos dejemos mover por su Espíritu Santo para que nos dejemos sacrificar uniéndonos a su propio sacrificio. Bueno, pues ya vamos teniendo un poco de idea de lo que es el sacrificio en general y el sacrificio de la misa en particular. A ver si encuentro aquí. Esto es ahondar en las mismas ideas. Sacrificarme significa ser levantado al nivel sobrenatural. Es la misma idea. Sacrificarme significa ser elevado al dominio de Dios. Repito, hoy como estamos inmersos en una oleada de aparentemente no hay Dios, aparentemente no hay sacrificio o no hay... Estas palabras nos quedan muy raras, no las entendemos y efectivamente, pues ni siquiera tomamos con cuidado, con amor, lo que es sagrado, lo que pertenece al dominio sagrado. Yo soy una persona consagrada y no por mi virtud, sino porque Jesús ha querido consagrarme. Es decir, soy una persona sagrada, soy religiosa. Hay personas que han hecho votos privados, pertenecen al dominio de lo sagrado. ¿De acuerdo? Los sacerdotes pertenecen al dominio de lo sagrado. Los objetos santos, benditos, pertenecen al dominio de lo sagrado. Los objetos litúrgicos, los templos consagrados, pertenecen al dominio de lo sagrado. Desde luego, el santo sacrificio del altar, los sacramentos, pertenecen al dominio divino, al dominio de lo sagrado. En la Santa Eucaristía, el Santo Sacramento del altar. Como estamos en una especie de epidemia, de banalización, de que no existe Dios, o si es Dios, está tan cercano a nosotros que no... es verdad que Dios está tan cercano a nosotros, pero está tan cercano a nosotros dentro de su dominio, que es sagrado, y por lo cual nosotros estamos invitados a postrarnos y a adorar, a respetar y venerar todo lo que es sagrado. Cada cosa en su nivel, cada cosa en su grado, el santo sacrificio como lo más importante. Y luego también las personas sagradas, los objetos sagrados, los templos, con respeto, con amor, con cariño. Aunque es verdad que hay personas consagradas, pues como yo misma, pues que muchas veces no damos buenos ejemplos y dice, anda, que mira que esa. Es verdad, y es verdad. Pero cuando se venera a una persona que es sagrada, a un sacerdote, o se le tiene cariño, respeto, no se mira tanto cómo es esa persona en sus virtudes concretas, que a lo mejor no es santo, sino en lo que Dios ha hecho en sí mismo para consagrarlo y lo que quiere hacer todavía, que es hacerle santificado, santo. Por eso es verdad que un sacerdote que no es santo o un religioso que no somos santos, realmente es un contrasentido, porque por el hecho de ser sagrados estamos llamados a la santidad. Pero a la santidad en sí misma, o sea, por el hecho de ser consagrados, o sea, una santidad especial, ¿de acuerdo? O no sé cómo llamarlo, que no así, los laicos también están llamados a la santidad, pero
mucho más las personas consagradas, que pertenecemos al dominio de lo divino, de lo sagrado, ¿no? Bueno, pues así, en principio, yo creo que he explicado un poquito lo que es la palabra sagrado o sacrificio, que está íntimamente relacionada con la palabra sacramento, y de hecho, por eso el santo sacrificio de la misa lo llamamos sacrificio, porque es como tal el centro, la fuente, el culmen de toda la vida cristiana, y es como tal el sacrificio por excelencia de Jesucristo al Padre en el Espíritu Santo en beneficio nuestro. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, y ya con esta explicación, el próximo día, el próximo momento, entramos de lleno en el santo sacrificio de la misa, o el sacrificio de la Eucaristía, o la Sagrada Misa, tantos nombres. Aquí nos dice, por ejemplo, el Catecismo, que se le llama banquete del Señor, porque es la cena que celebró con sus discípulos la víspera de su pasión, y además nos recuerda el banquete celestial de las bodas del Cordero, de que habla el Apocalipsis. O también la fracción del pan. Los primeros cristianos lo llamaban la fracción del pan, porque significa precisamente eso. Cuando comemos un trozo de este pan partido, como este pan es Dios, nos une a Dios en sí mismo y nos une a nosotros en Dios, a nosotros en sí mismo, porque estamos unidos en Dios. Entramos en comunión, en un solo cuerpo con Él. Y de ahí viene que a la Iglesia se le llama el cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué? Porque los que comulgamos con el cuerpo de Cristo, físico, resucitado, su sangre, su alma y divinidad, al unirnos a Jesucristo, nos formamos, en la fracción del pan, un pan partido que se reparte para todos, conformamos un solo cuerpo. También se le llama el memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Hablaremos de lo que significa esta palabra memorial. El santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo, que es el sacrificio de la cruz. Sacrificio salvador. Veremos esto, porque ahora empezamos con las dudas de los protestantes. Pero entonces, ¿cuántos sacrificios hay? El sacrificio de la misa, el sacrificio de Cristo, entonces, ¿pero no hay un solo sacrificio? Bueno, todo esto lo vamos a aclarar. Sacrificio de alabanza, la santa y divina liturgia. ¿Por qué? Porque es la liturgia por excelencia. Todos los demás sacramentos están orientados y tienen como fuente a este santo sacrificio de Cristo, al Padre, por su Iglesia, por cada uno de nosotros en el Espíritu Santo. Y toda la liturgia de la Iglesia encuentra su expresión más densa en este sacramento. Y fijaos, por ejemplo, cuando hablamos de la liturgia de las horas o el oficio divino, ¿no?, que decíamos, el Opus Dei por excelencia es el oficio divino, que es la hora de nuestra santificación diaria, cada día, ¿no? Bueno, pues al final, laudes y vísperas no son otra cosa, sino como, entre comillas, los algodones que rodean el sacrificio eucarístico. Laudes nos prepara para la Sagrada Misa, para el Santo Sacrificio, y vísperas es la acción de gracias, el agradecimiento posterior, la alabanza, el reconocimiento por este santo sacrificio que hemos celebrado en ese día, y por lo cual toda la creación se ve instaurada de nuevo en Cristo, instaurare omnia in Cristo, por el santo sacrificio. Y además no solo es instaurada la creación, sino que es redimido, o sea, es decir, es actualizado, el sacrificio de la cruz es actualizado ahora, porque lo que tiene la liturgia es que es ahora, y al actualizar el sacrificio ahora, se aplica el fruto de la redención de Cristo ahora, en mi momento, en mis circunstancias, que es el perdón de los pecados, y de esta manera nos hace santos, que es la gran obra de la redención, es hacernos santos, ¿no? Las obras de Dios son la creación, la redención y la santificación. Bueno, pues todo esto se realiza por medio de la Sagrada Liturgia, y como tal, al santo sacrificio se le llama la Santa y Divina Liturgia, por esto mismo que estamos explicando. También Eucaristía, veremos que es acción de gracias, pero esta acción de gracias
muchas veces se llama la acción de gracias al momento después, cuando hemos comulgado, vamos a hacer la acción de gracias. Como tal, la acción de gracias es lo que estamos diciendo, es este sacrificio de alabanza de Cristo al Padre en el Espíritu Santo. Por eso la Eucaristía se le llama acción de gracias. Vale, y vamos a hacer otro pequeño recordatorio que me acabo yo de acordar y ya sí que lo dejamos por ahí. ¿Os acordáis? Hablando de la liturgia, precisamente, acabo de decir el hoy. Es que esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Pues el recordatorio que yo quiero hacer, que viene en el punto 1085, a ver si lo encuentro de aquí del Catecismo. Sí. Es que esto es fundamental que lo entendamos. Es, como dice nuestra madre Pilar, que es nuestra madre superiora en general, que es que lo recalca y lo machaca, pero es que es verdad, o sea, es que tiene razón al machacarlo porque es que no nos hacemos cargo, porque por desgracia nosotros, incluso los católicos, no acabemos de captar la grandeza de lo que es, de lo que tenemos cuando se celebra la liturgia, ¿no? Cuando celebramos la liturgia consciente y deliberadamente, o sea, conscientemente nos estamos introduciendo en los momentos, el hoy de Cristo. Y es que, como dice el Catecismo, punto 1085, la Pascua de Cristo, su muerte, resurrección, sepulcro y resurrección, es el único acontecimiento que no pasa. Es absolutamente singular, es más que la creación del mundo, más que el Big Bang que dicen ahora, ¿no? Es mucho más, es la obra de nuestra redención. Y por el hecho de la resurrección de Cristo, por la muerte de Cristo destruyó la muerte, y por el hecho de la divinidad de Cristo, que fue lo que le permitió vencer a la muerte, y de su resurrección, es un acontecimiento que no pasa, que es pleno presente. ¿Y cuándo se actualiza este acontecimiento? En la liturgia, sobre todo en el santo sacrificio del altar, que es el único acontecimiento que no pasa, la Pascua de Cristo. Entonces, esto es muy importante, el hoy de la liturgia. ¿Qué nos sucede a los cristianos? Sobre todo a los católicos, que como lo tenemos tan cerca muchas veces, hay sitios donde desgraciadamente, bueno, recibir los sacramentos se paga con la vida o con una persecución muy notable, ¿no? Ahora todavía tenemos la gracia de que los podemos recibir y nos sale casi gratis, y por lo tanto no apreciamos su valor. ¿Y qué pasa? Que acudimos y recibimos un sacramento y no estamos plenamente presentes. Llegamos al santo sacrificio de la misa y no estamos plenamente presentes. Estamos dispersos, estamos en nuestros proyectos, estamos pensando en nuestros problemas, pero no estamos recibiendo lo que es la gracia que Cristo nos da, que está ofreciéndose a sí mismo en este momento por mí al Padre, en este momento, en el hoy actual. ¿Por qué? Por su divinidad. Y por su divinidad vence a la muerte. Repetir esta idea, es el único acontecimiento que no pasa, y por lo tanto, por la divinidad de Cristo que ha vencido a la muerte, ahora mismo, por los sacramentos, por sus misterios, especialmente por la Eucaristía, que es el acontecimiento pascual que se renueva ahora, somos introducidos en su vida. Por lo tanto, es importante que pidamos esta gracia de cuando vamos a misa, recibir con agradecimiento cómo Jesucristo se está ofreciendo por nosotros en este momento al Padre. El próximo día seguimos y lo dejamos aquí por hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.